Al principio, el mundo era un lugar de asombrosa perfección, un paraíso diseñado por Dios para reflejar su bondad y armonía. Según el relato bíblico, Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que habita en ella en 6 días, cada acto de creación revelando una faceta de su grandeza y amor. Al final de este proceso se nos dice: Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Génesis 1:31. Estas palabras no solo describen la belleza del mundo físico, sino que revelan la esencia misma de la creación. Cada planta, animal y ser viviente existía en completa sintonía, cumpliendo un propósito y siendo parte de un diseño más amplio y perfecto. Dentro de esta creación, Dios formó al primer ser humano, Adán, a partir del polvo de la tierra y le dio el aliento de vida. Adán no era simplemente una criatura más, estaba hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenía una capacidad única de razonar, amar y conectarse con su Creador. Pronto, Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, así que creó a Eva a partir de una costilla de Adán, una compañera igual en dignidad y propósito. Juntos, ellos habitarán en el jardín del Edén, un lugar especial que representaba lo mejor de la creación divina. El jardín del Edén era una verdadera maravilla. Ríos cristalinos atravesaban sus verdes praderas y árboles de todo tipo daban fruto abundante. Allí, Adán y Eva disfrutaban de paz absoluta, rodeados de una naturaleza que respondía con armonía a sus cuidados. No había muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Era un mundo donde cada ser viviente coexistía en perfecta armonía y donde Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios. Pero este paraíso no era solo un lugar físico, era un símbolo de la intención original de Dios para la humanidad. En el Edén, Adán y Eva tenían un propósito: cuidar de la creación y vivir de acuerdo con los designios divinos. Sin embargo, esta paz y perfección estaban condicionadas a la obediencia, pues Dios les había dado una advertencia clara: podían comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba en el centro del Edén. Esa prohibición, aparentemente simple, se convertiría en una prueba decisiva para la humanidad. Así, el escenario estaba listo en este primer mundo perfecto. Sin embargo, la tranquilidad y el orden que existían en el jardín del Edén pronto serían desafiados. El plan original de Dios para la humanidad estaba a punto de enfrentar una transformación dramática que cambiaría el destino de Adán, Eva y de todas las generaciones futuras. La paz y la inocencia del jardín del Edén no durarían para siempre. La perfección del primer mundo pronto se vería amenazada cuando la humanidad se enfrentó a su primera gran prueba. En el centro del Edén, junto a los árboles frutales de todas las variedades, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque Dios había dado a Adán y Eva acceso a toda la abundancia del Edén, les advirtió claramente que no debían comer de este árbol. Era un límite, un recordatorio de su dependencia de Dios y de la necesidad de confiar en Él. Pero un día, una figura astuta y engañosa apareció en el jardín, la serpiente quien con palabras de duda y tentación se dirigió a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto?, preguntó la serpiente, cuestionando las instrucciones de Dios y sembrando la duda en el corazón de Eva. Convencida por la seducción de la serpiente, Eva comió del fruto y luego lo compartió con Adán, quien también cedió a la tentación. En ese instante, algo fundamental cambió. La inocencia que había definido su existencia se desvaneció, y ambos sintieron una extraña sensación de vergüenza y vulnerabilidad. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y por primera vez sintieron la necesidad de cubrirse.
La desobediencia había roto la armonía entre ellos y Dios. La relación pura y directa que disfrutaban se había fracturado y ahora había un abismo de culpa y temor. Al oír la voz de Dios que caminaba en el jardín, Adán y Eva intentaron esconderse, pero Dios los confrontó con una pregunta que resonaría a lo largo de la historia humana. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? En ese momento, la consecuencia de su desobediencia se hizo evidente. Dios, en su justicia, no podía ignorar el pecado. Les explicó las repercusiones de su acto. Por cuanto comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Así, el Edén se convirtió en un recuerdo perdido y Adán y Eva fueron expulsados del jardín. La tierra, antes dócil y generosa, ahora sería un lugar de trabajo y sufrimiento. La muerte, el dolor y el esfuerzo formaron parte de la vida humana desde aquel momento, mientras una humanidad imperfecta y alejada de Dios comenzaba su existencia fuera del paraíso. Aunque Dios los vistió con pieles antes de enviarlos fuera, era claro que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La caída de Adán y Eva no solo marcó su destino, sino el de toda su descendencia. A partir de ese momento, el pecado y la imperfección se arraigarían en el corazón humano, iniciando una lucha constante entre el bien y el mal que definiría la historia de la humanidad. Pero incluso en medio de la sentencia, Dios dejó entrever una promesa de redención, de una futura restauración, que sería la esperanza de generaciones futuras en un mundo que se volvía cada vez más oscuro y distante del propósito original de su Creador. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, la humanidad comenzó a expandirse y a adaptarse a un mundo que ya no respondía con la docilidad del paraíso. Adán y Eva tuvieron hijos, y entre ellos los más conocidos son Caín y Abel, cuyos destinos no solo marcarían la primera tragedia familiar, sino también el inicio de un ciclo de conflicto en la historia humana. Caín, el primogénito, era un hombre dedicado al cultivo de la tierra, mientras que su hermano menor, Abel, era pastor de ovejas. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero mientras la ofrenda de Abel fue bien recibida, la de Caín fue rechazada. Este hecho encendió la ira y la envidia en el corazón de Caín y lo llevó a cometer un acto sin precedentes: el asesinato de su propio hermano. Este trágico evento introdujo la violencia y el dolor en la historia humana y simbolizó la profundización de la separación entre la humanidad y Dios. Como castigo, Dios desterró a Caín y lo condenó a vagar sin descanso por la tierra, aunque le otorgó una marca de protección para evitar que fuera asesinado. Caín, en su exilio, comenzó una nueva vida en una región al este del Edén llamada Nod. Fue allí donde edificó una ciudad y la nombró en honor a su hijo, Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Génesis 4:17. Con esta acción, Caín se convirtió en el primer fundador de una civilización, y sus descendientes fueron los pioneros en desarrollar oficios y habilidades que darían forma a las primeras sociedades humanas. De su linaje surgirían personas dedicadas a la forja de metales, la música y el pastoreo, habilidades que transformarían la vida de las primeras comunidades y darían inicio a la creación de culturas primitivas. Sin embargo, el surgimiento de la civilización también trajo consigo desafíos y tensiones. A medida que la humanidad crecía en número y conocimiento, también crecía en egoísmo, envidia y violencia. El recuerdo del Edén y la pureza original de la creación se desvanecían con cada generación, mientras la humanidad se alejaba cada vez más de los valores y principios que Dios había establecido en el principio. Las ciudades, aunque eran un logro humano, se convirtieron en lugares de conflictos y rivalidades.
reflejando la lucha constante entre el bien y el mal que Caín y Abel habían simbolizado. A través de estos primeros asentamientos y del surgimiento de habilidades y oficios, se formaron los cimientos de lo que más adelante serían culturas y civilizaciones complejas. Pero, aunque la humanidad avanzaba en habilidades y conocimientos, su relación con Dios continuaba deteriorándose. Cada generación heredaba no solo la capacidad de crear y construir, sino también la propensión a caer en el pecado y la violencia, una tendencia que marcaría el destino de la civilización hasta el diluvio. Con el tiempo, los descendientes de Adán y Eva no solo aprendieron a domesticar animales o a trabajar la tierra, sino que también comenzaron a construir jerarquías y estructuras sociales, algunas de ellas profundamente marcadas por la corrupción y la maldad. Esta creciente civilización, aunque admirable en su desarrollo, también contenía en sus cimientos la semilla de su propia destrucción, lo que conduciría a una creciente necesidad de redención y juicio. La historia de la humanidad dio un giro importante con el nacimiento de Set, el hijo que Adán y Eva tuvieron después de la trágica muerte de Abel. Este nacimiento fue más que un consuelo para sus padres. Representaba una nueva esperanza, una oportunidad para que el linaje de Adán retomara el camino de fe y obediencia que Caín había abandonado. A través de Set surgió una línea de descendientes que, a diferencia de los descendientes de Caín, buscaban honrar a Dios y vivir en conformidad con sus principios. El linaje de Set se distinguió pronto de los demás, pues mientras las ciudades fundadas por Caín y sus descendientes se sumían en la violencia y el pecado, los hijos de Set continuaban invocando el nombre de Dios. Esta diferencia es clara en el relato bíblico, donde se nos dice: «Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios». Génesis 4:26. En medio de una sociedad que se apartaba cada vez más de la voluntad de Dios, el linaje de Set se destacó como un grupo de personas que mantenía viva la fe y la esperanza en el Creador. Los descendientes de Set, a diferencia de sus contemporáneos, no buscaron su propio honor ni se entregaron a la arrogancia y el poder. En lugar de construir ciudades o riquezas, su propósito era más espiritual. Su vida y sus acciones reflejaban una devoción sincera, manteniendo viva la conexión con Dios en un mundo cada vez más corrupto. Fue entre ellos donde surgieron los primeros en mantener una relación abierta y sincera con Dios, transmitiendo de generación en generación el respeto por las enseñanzas divinas. Sin embargo, esta dualidad en la tierra, con los descendientes de Set y los de Caín, creó una clara división en la humanidad. Por un lado, estaban aquellos que, como los hijos de Caín, se entregaban al poder, a la vanidad y a la violencia. Por otro, el linaje de Set, que buscaba la paz y la armonía con Dios. Esta coexistencia contrastante revelaba dos caminos posibles para la humanidad: uno que honraba la creación y buscaba la redención, y otro que se hundía cada vez más en la oscuridad. A medida que pasaban los años, esta diferencia se hizo más pronunciada, y la distancia entre ambas líneas de descendencia fue creciendo. El linaje de Set representaba una chispa de luz en un mundo cada vez más tenebroso. Pero la influencia del pecado en la tierra no se detenía y el mal continuaba extendiéndose, afectando incluso a aquellos que intentaban mantenerse fieles. De esta manera, el linaje de Set, aunque perseverante, enfrentaba un desafío constante en su deseo de honrar a Dios en medio de una sociedad que parecía encaminarse hacia la autodestrucción. La dualidad entre los descendientes de Set y los de Caín era un reflejo del conflicto interno que caracterizaría a la humanidad hasta el diluvio. Una lucha constante entre la bondad y la maldad,
entre la lealtad a Dios y la rendición a los deseos del mundo. A medida que las generaciones avanzaban y la humanidad se multiplicaba sobre la faz de la tierra, la corrupción se extendía como una sombra ineludible. Los valores y la bondad que alguna vez definieron la creación de Dios comenzaron a desmoronarse, y la influencia del pecado penetró en todos los aspectos de la sociedad antediluviana. Aquellos descendientes de Caín, quienes desde su inicio se apartaron de los caminos de Dios, fomentaron un mundo dominado por el egoísmo, la violencia y la injusticia, y este mal empezó a expandirse como una plaga que afectaba a todos. El relato bíblico describe este deterioro moral de forma contundente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. En lugar de mantener un propósito noble o de buscar la paz, los hombres se entregaron por completo a la depravación. El mal, que una vez se limitó a un acto de envidia y asesinato entre hermanos, se había transformado en una sociedad donde la violencia y la traición eran comunes, y el respeto por la vida y la dignidad habían desaparecido por completo. Los tiempos antediluvianos fueron marcados por el abuso de poder y una creciente injusticia que convertían al mundo en un lugar peligroso. Los fuertes oprimían a los débiles, y la codicia impulsaba las acciones de muchos. La moralidad y la justicia, elementos que habían sido intrínsecos al diseño divino, ya no eran respetados. En su lugar, cada hombre buscaba su propio beneficio, sin importar las consecuencias para sus semejantes. La corrupción también tocó aspectos más profundos de la existencia humana, distorsionando las relaciones y los vínculos que debían unir a las personas. Las familias y comunidades que deberían haber sido pilares de amor y apoyo mutuo se convirtieron en focos de rivalidad y odio. Las pasiones descontroladas y los deseos insaciables dominaban a los hombres, quienes ya no sentían remordimiento ni reconocían límites. Los pensamientos se volvían continuamente hacia el mal, y cualquier atisbo de bondad quedaba sofocado por la influencia de una sociedad sin valores. Incluso aquellos que intentaban mantenerse firmes en la rectitud enfrentaban constantes tentaciones y caían en el mal. La decadencia era tal que la maldad parecía ser la norma y el bien un esfuerzo condenado a la derrota. La violencia y la falta de respeto por la vida se multiplicaban, y la humanidad se convertía en una sombra retorcida de lo que había sido en su origen. Cada día, los actos de crueldad y las injusticias aumentaban, y el amor por Dios y por el prójimo se volvía una rareza casi extinta. Ante tal panorama, Dios miró a la tierra y se encontró con una creación en ruinas, donde la esperanza y la bondad parecían haber desaparecido. La corrupción de la humanidad se había convertido en una afrenta a su voluntad y en una burla al propósito original de la creación. La paciencia divina estaba llegando a su límite, y el futuro de la humanidad pendía de un hilo, amenazado por la decisión divina de poner fin a este ciclo de depravación y maldad que dominaba el mundo. En medio de la creciente corrupción y el desmoronamiento moral de la humanidad, un suceso enigmático y sobrenatural capturó la atención de aquellos tiempos: la llegada de los Nefilim y la unión entre los llamados hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este episodio, mencionado brevemente en el relato bíblico, añade una capa de misterio y temor a la narrativa de la era antediluviana. El pasaje lo describe así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Génesis 6:4. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios y qué significaba su unión con las hijas de los hombres?
Algunos interpretan a los hijos de Dios como seres celestiales que, atraídos por las mujeres humanas, desobedecieron su propósito original y cruzaron una línea sagrada. Otros sugieren que este término se refiere a los descendientes de Set, el linaje de los justos, quienes al unirse con las hijas de Caín, representantes de una vida mundana y corrupta, permitieron que la influencia del pecado penetrara profundamente en su linaje. De cualquier modo, esta unión prohibida generó una descendencia que impactó a toda la humanidad. Los Nefilim, o gigantes, surgieron como resultado de esta unión, descritos como seres temibles de gran tamaño y fuerza. En las mentes de las personas de esa época, estos gigantes simbolizaban algo más que poder físico. Representaban el caos y la ruptura de los límites divinamente establecidos. Su mera presencia en la tierra era un recordatorio visual del alcance de la corrupción, una mezcla entre lo divino y lo humano que desafiaba el orden natural de la creación. A medida que los Nefilim caminaban entre los hombres, su influencia exacerbaba el miedo, la violencia y la dominación. Eran seres que dominaban tanto en tamaño como en ferocidad, y su reputación llegó a infundir respeto y temor en las comunidades. Esta situación compleja y sobrenatural marcó un cambio definitivo en el rumbo de la humanidad. Los Nefilim, como producto de una transgresión de los límites divinos, personificaban la ruptura de la barrera entre lo sagrado y lo humano. Con ellos, el caos que ya reinaba en la sociedad parecía tomar una forma física, consolidando un período en que los hombres vivían bajo la sombra del temor y la opresión de estos gigantes. Este episodio, con los hijos de Dios y los Nefilim, resalta cómo el mundo había alcanzado un punto de decadencia y desobediencia que afectaba incluso a las esferas más sagradas. Lo sagrado se mezclaba con lo humano de una manera que desafiaba el diseño de Dios, y el orden original de la creación se veía distorsionado. En ese ambiente de terror y descontrol, la humanidad parecía perder toda conexión con lo divino, acelerando su caída hacia el abismo de la corrupción total. A medida que la corrupción y la maldad consumían el mundo, la reacción de Dios ante esta degradación se manifestó con una profunda tristeza y decepción. La humanidad, que había sido creada a su imagen y bajo su amorosa intención de bondad y orden, se había desviado al extremo, abrazando la violencia, la injusticia y el pecado en todas sus formas. Ya no quedaba en el hombre el propósito para el que fue concebido, y esta pérdida pesaba sobre el corazón de Dios. En el relato bíblico, esta decepción se expresa de manera contundente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Este dolor divino no es simplemente un sentimiento pasajero, representa la gravedad de la corrupción humana, un abismo que parecía infranqueable. Dios había dotado al hombre con una chispa de su propio espíritu, con la capacidad de amar, de vivir en armonía y de cuidar de la creación. Pero en lugar de reflejar esa luz divina, la humanidad había permitido que la oscuridad reinara. La desobediencia y la depravación no solo distorsionaban la vida humana, sino que afectaban el equilibrio de toda la creación, que ahora sufría las consecuencias de la caída moral de la humanidad. Dios, quien había mirado con gozo su obra al final de la creación y había visto que era muy bueno, ahora miraba una tierra en ruinas, habitada por una humanidad que había perdido su rumbo. En su pesar, Dios tomó una decisión drástica: limpiar la tierra de la corrupción que la había consumido. La idea de un diluvio no surgía de la ira o el enojo, sino de una necesidad de restauración, de un deseo de renovar aquello que había sido tan profundamente contaminado. Era un acto de justicia, pero también de profunda tristeza por una humanidad que había elegido alejarse de Él.
La determinación de enviar un diluvio era, en esencia, la última opción para contener la extensión del pecado y detener el ciclo de destrucción que la humanidad misma había generado. Dios no encontraba gozo en la idea de la destrucción, sino que su corazón estaba profundamente dolido. Sin embargo, la santidad y la justicia demandaban una respuesta ante la maldad desenfrenada. Este momento marca el final de la paciencia divina y el punto sin retorno para una generación que había agotado toda oportunidad de arrepentimiento. La desesperanza de Dios no era solo una reflexión de la maldad en el mundo, sino también un reflejo de su amor herido, un amor que había esperado pacientemente, pero que ahora debía intervenir para restablecer la armonía. La humanidad había perdido su camino, y en este acto, Dios planeaba dar una nueva oportunidad a su creación. Finalmente llegó el momento en que se cumplió lo que Dios había anunciado: el diluvio, un evento de proporciones inimaginables que cambiaría la faz de la tierra y purificaría la creación. Noé, su familia y los animales que Dios había enviado entraron en el arca, y entonces las puertas fueron cerradas. La humanidad, ajena al peligro que se cernía sobre ellos, seguía con su vida hasta que los cielos se abrieron y las aguas comenzaron a caer sin cesar. El suelo también se rompió, y fuentes de agua brotaron desde las profundidades, uniendo el cielo y la tierra en una inundación sin escapatoria. Como relata la Escritura, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron detenidas. Génesis 8:2. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó en torrentes, sin descanso, mientras las aguas se alzaban cada vez más. Los ríos, lagos y mares se desbordaron cubriendo montañas y colinas. La vida, tal como la conocía la humanidad, fue arrasada en un mar sin fin, y todo ser viviente que no estaba en el arca pereció bajo la fuerza de las aguas. Este acto de destrucción no era solo una muestra de la justicia de Dios, sino también una forma de restaurar la pureza en una creación que había sido corrompida hasta sus cimientos. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban en la oscuridad, escuchando el rugido de las aguas y sintiendo el movimiento del arca al ser levantada y llevada por las corrientes. Era un momento de fe y de incertidumbre, un tiempo de completa dependencia en la voluntad de Dios. Cada día en el arca recordaba a Noé que su salvación no era por su propio mérito, sino por la gracia de Dios, quien había preservado su vida en medio de la catástrofe. Mientras las aguas cubrían la tierra, purificaban también la memoria de los días oscuros de las ciudades sumidas en la corrupción y del pecado, que había desviado a la humanidad de su propósito original. Lo que estaba sucediendo no era solo una destrucción, sino un acto de purificación y reinicio, una oportunidad para que la creación comenzara de nuevo sobre un cimiento diferente. Así, el arca flotaba sobre un mar sin límites, sostenida por la mano invisible de Dios. Noé y su familia miraban al futuro con esperanza, aunque el mundo que conocían había desaparecido bajo las aguas. Las antiguas ciudades, los campos y las tierras de sus antepasados ya no existían. Todo había sido renovado por el poder del agua. Este tiempo de espera dentro del arca no era fácil, pero representaba la esperanza de un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una humanidad diferente, una que viviera en armonía con Dios y su creación. Mientras el diluvio cubría la tierra, Noé y los suyos aguardaban, con la certeza de que, una vez que las aguas descendieran, la tierra surgiría de nuevo, purificada y lista para una nueva historia. Tras largos meses de incertidumbre y espera, el diluvio finalmente comenzó a ceder. Las aguas que habían cubierto cada rincón de la tierra se retiraban lentamente,
y las cumbres de las montañas empezaron a aparecer nuevamente. Con cada día que pasaba, la esperanza de un nuevo comienzo se hacía más tangible. Cuando llegó el momento, Dios habló a Noé, indicando que él, su familia y los animales podían salir del arca. Con pasos firmes y corazones llenos de gratitud, abandonaron el refugio que había sido su hogar durante aquel juicio divino. La primera acción de Noé, al tocar tierra firme, fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por su protección y misericordia. Dios, complacido con la fidelidad y devoción de Noé, decidió hacer una promesa extraordinaria a toda la humanidad. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto representaba no solo la restauración de la relación entre Dios y el hombre, sino también un compromiso de esperanza y continuidad para todas las generaciones futuras. Para sellar esta promesa, Dios utilizó un símbolo eterno y hermoso, el arco iris. Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Cada vez que la humanidad viera un arco iris, recordaría que Dios había establecido un pacto de paz y protección, un recordatorio visual de su fidelidad y misericordia, incluso después de la severidad del diluvio. Este nuevo comienzo no solo marcaba el inicio de una era sin la corrupción que había prevalecido antes del diluvio, sino también una oportunidad para que la humanidad renovada viviera en armonía con Dios. Noé y sus descendientes fueron llamados a construir un mundo mejor, uno que reflejara la justicia, la bondad y la obediencia a los principios divinos. A medida que Noé y su familia se establecían en esta tierra renovada, el arco iris permanecía como testimonio de la alianza divina. Era un recordatorio de que, aunque la humanidad pudiera errar, la misericordia de Dios siempre abriría un camino para el arrepentimiento y la redención. Con esta promesa, la historia de la humanidad recibió un nuevo propósito y una dirección clara hacia un futuro lleno de esperanza. Así, el mundo postdiluviano se transformó en una oportunidad para vivir en plenitud, honrando el pacto de Dios y recordando siempre la protección que les brindó en medio del diluvio.